La montaña nunca se había vuelto en su contra. Le había empujado puesto a prueba desnudado hasta sus límites, y luego le había exigido más, pero siempre le había permitido quedarse. Le había dejado magullado, hambriento y helado más veces de las que podía contar, y sin embargo, nunca le había negado un lugar en ella. Y ahora, en el profundo e inmóvil silencio de un invierno de Montana, Tom Orr se encontró frente a algo que no procedía de las crestas ni de los bosques, algo mucho más peligroso que cualquier tormenta o depredador que hubiera conocido jamás. No era algo que pudiera rastrear a través de la nieve o leer en el movimiento de los árboles. No era algo a lo que pudiera apuntar, maniobrar mejor o sobrevivir. Era un dolor que no podía localizar con precisión, una debilidad que no respondía a la fuerza de voluntad y una verdad que empezaba a tomar forma de un modo que amenazaba la única vida que había entendido. Antes de que la primera luz de la mañana llegara al valle de Jack Tom, salió al frío que había definido su existencia durante décadas. La nieve bajo sus botas crujió con fuerza quebradiza como el cristal y cada paso resonó en la quietud. El aire penetró en sus pulmones con una nitidez familiar del tipo que haría que la mayoría de la gente se volviera hacia adentro, pero para él era algo totalmente distinto. Era su hogar. Era la prueba de que estaba exactamente donde debía estar. Durante años había vivido sin horarios ni sistemas impuestos desde el mundo exterior. El sol dictaba su tiempo, la tierra dictaba su trabajo y su propio juicio, dictaba todo lo demás. En Mountain Men, la gente veía una versión de esa vida, un hombre moldeado por la naturaleza salvaje, firme en sus movimientos, preciso en sus acciones, inquebrantable en su determinación. Pero lo que veían era solo la superficie, solo la parte que podía captarse y entenderse desde la distancia. Aquella mañana algo no iba bien. La línea de trampas se extendía más de lo habitual, desapareciendo en un terreno que exigía atención y respeto. Los lobos se habían estado acercando a la granja, poniendo a prueba los límites de una forma que Tom no toleraba. Subió la colina con tranquila determinación, con el rifle apoyado en el hombro y la respiración elevándose en lentas y mesuradas nubes que se disolvían en el aire frío. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. El dolor no llegó. Gradualmente, no se acumuló, ni se insinuó de forma sutil, sino que golpeó de golpe repentino y abrumador una fuerza aplastante que se clavó en su pecho y le robó el aliento en mitad de un paso. Sus rodillas cedieron bajo él y se dejó caer sobre la nieve, con una mano presionando con fuerza el suelo helado y la otra aferrándose a su abrigo como si pudiera meter la mano dentro y liberar el dolor. Hoy no murmuró con voz tensa, más de orden que de súplica. Ya había conocido el dolor. Lo había soportado durante años en el rodeo, a través de huesos rotos y golpes violentos, a través de ventiscas que borraban la dirección y tormentas que ponían a prueba la resistencia. El dolor en su mundo era algo que había que sobrellevar, algo que había que controlar. Formaba parte del trato, algo que se ganaba y se soportaba. Pero esto era diferente. El mundo a su alrededor cambió. Los árboles parecían inclinarse, su visión se estrechaba como si los bordes de la misma estuvieran siendo empujados hacia adentro. El rifle se deslizó desde su hombro y aterrizó a su lado sin sonido contra la nieve. Y por primera vez en años, algo desconocido se movió a través de él, algo más frío que el suelo bajo él. Miedo. Se obligó a respirar. Lenta, deliberada, controladamente. Inhalar. Exhalar. Otra vez. El dolor disminuyó ligeramente, pero no desapareció. Permaneció allí, pesado e insistente, como una advertencia que se negaba a ser ignorada. La cabaña estaba cuesta abajo. Se levantó y empezó a moverse, cada paso cuidadoso, medido, sin querer que la montaña le viera flaquear. No era orgullo en el sentido habitual, era algo más profundo, un rechazo a admitir debilidad en el único lugar donde siempre había estado seguro de sí mismo. Nancy abrió la puerta antes de que él llegara. No preguntó por las trampas, ni por los lobos, ni por el estado de la tierra. Sus ojos se movieron sobre él rápidamente, leyendo lo que él intentaba no mostrar. «No tienes razón», dijo su voz tranquila pero segura. «Estoy bien», contestó automáticamente, más por costumbre que por verdad. Incluso mientras lo decía, algo en su tono le delataba.
Dentro el calor de la cabaña lo envolvía el fuego, chisporroteaba suavemente la tetera, empezaba a silbar mientras se calentaba. Debería haber sentido alivio, pero el malestar lo seguía instalándose justo debajo de la superficie. Volvió a llevarse la mano al pecho sintiendo el dolor sordo y persistente que latía bajo sus costillas. La montaña ya le había puesto a prueba en innumerables ocasiones. Esta vez no ponía a prueba su destreza, su resistencia o su conocimiento del terreno. Estaba probando si podría sobrevivir a algo que no comprendía. En los días siguientes, aquel momento en la cresta no se desvaneció. Permaneció con él instalándose en el ritmo de vida de la cabaña como una tormenta que se negaba a estallar, presionando silenciosamente contra todo lo que hacía. Tom seguía con sus rutinas, pero algo había cambiado. El instinto que antes le guiaba sin vacilar estaba ahora revestido de algo más deliberado, más cauteloso. Afilaba sus espadas con golpes lentos y firmes, el sonido del acero contra la piedra casi ritual, como si la repetición por sí sola pudiera restablecer el equilibrio. Comprobaba sus trampas 2 veces, a veces 3 no, porque dudara de su habilidad, sino porque la certeza ya no le resultaba tan fácil como antes. Incluso el simple acto de acarrear leña cambió. Llevaba cargas más pequeñas diciéndose a sí mismo que era eficiencia un signo de experiencia más que de limitación. Pero la verdad le seguía a cada paso. El recuerdo del colapso en la nieve se había instalado en algún lugar más profundo de lo que quería admitir. En el interior de la cabaña, el silencio se sentía diferente. Tenía peso presionando en los espacios, entre las palabras, asentándose en los rincones, donde ni él ni Nancy decidían mirar directamente. El fuego crepitaba y se movía, pero hacía poco por romper la silenciosa tensión que se había apoderado de la cabaña. Nancy lo observaba no abiertamente, no de una manera que lo desafiara, sino con una conciencia constante, construida a lo largo de años de comprender quién era. Se dio cuenta de las pausas, la ligera vacilación, antes de que levantara algo pesado, la respiración controlada que tomaba antes de ponerse en movimiento. No interfirió, porque sabía que en un lugar como este, la interferencia podía sentirse como duda, y la duda era algo que Tom nunca había aceptado fácilmente. Aún así, vio lo que estaba cambiando. No era el tipo de cansancio que siempre había llevado con orgullo. No era el cansancio que venía de un día de trabajo bien hecho. Era algo más tranquilo, algo más incierto. Era cálculo, no confianza. Cuando ella mencionó que se estaba marcando un ritmo, él respondió con la misma firme certeza de siempre. Le dijo que había pasado por cosas peores, que conocía sus límites. Pero cuando ella le recordó con delicadeza que no se había marcado un ritmo ni un solo día en su vida, las palabras se asentaron entre ellos de un modo que no podía desestimarse. La montaña le había dado forma, le había forjado resistencia a lo largo de décadas de aislamiento y penurias. Le había enseñado a aguantar, a adaptarse, a sobrevivir. Pero la amenaza a la que se enfrentaba ahora no procedía del mundo exterior, no se movía entre los árboles ni a través de las crestas. Se movía dentro de él. 2 mañanas más tarde, antes de que la luz llegara por completo al valle, Tom se preparó para salir de nuevo. Nancy sugirió que la línea de trampa más larga podía esperar, que el tiempo podría amainar, que no había necesidad de presionar. Pero la rutina siempre había sido su ancla, lo que impedía que la duda se apoderara de él, y no estaba dispuesto a renunciar a eso. La nieve se había endurecido durante la noche, formando una costra quebradiza que se resquebrajaba a cada paso. El frío calaba más hondo que antes, atravesando capas y músculos que ya no respondían con la misma fuerza incuestionable. Aún así siguió adelante, impulsado por la misma obstinada determinación que le había llevado a superar todos los retos que la tierra le había puesto delante. A mitad de camino el mundo a su alrededor se sumió en una quietud tan completa que parecía casi deliberada. Ni viento, ni movimiento, ni ningún sonido más allá de su propia presencia. Y entonces lentamente volvió la tensión. Se extendió por su pecho en una oleada constante e innegable, obligándole a detenerse. Se quedó allí midiendo su respiración contra el silencio consciente, como nunca lo había sido, de que no había distracción, nada que desviara su atención de lo que estaba ocurriendo en su interior. Escuchó algo externo, lobos, viento, cualquier señal de que el mundo exterior seguía siendo la principal amenaza. Pero no había nada.
solo el sonido de su propio pulso desigual e insistente resonando en sus oídos. En ese momento la comprensión se asentó con una claridad imposible de ignorar. La fuerza más impredecible a la que se enfrentaba ya no era el desierto, sino él mismo. «No he terminado», murmuró en voz baja las palabras dirigidas hacia adentro, como si hablara con algo con lo que aún se pudiera razonar. «No voy a renunciar». Lo dijo como siempre lo había dicho, con convicción, con la esperanza de que su cuerpo respondiera como siempre lo había hecho. Pero esta vez la respuesta fue diferente. El ritmo bajo sus costillas no se estabilizó. No obedeció. Siguió a su aire indiferente, a su voluntad impasible ante su determinación. Y por primera vez en una vida definida por el control, Tom Moore se plantó en medio de la naturaleza y se enfrentó a algo que no podía dominar, algo a lo que no podía sobrevivir, algo que no reconocía las reglas con las que había vivido durante décadas. Cuando por fin regresó a la cabaña, Nancy leyó la verdad en su rostro antes de que hablara, porque décadas a su lado le habían enseñado las sutiles diferencias entre la tensión y el miedo, y no necesitaba una confesión para comprender que algo había vuelto a cambiar. Él lo llamó punzada con el mismo tono despectivo que podría haber utilizado para un corte o un moratón sin importancia, pero ella contraatacó con la firme certeza de alguien que conocía el coste de la negación en un lugar que castigaba la vacilación, y cuando él admitió que no sabía lo que era aquello, las palabras tuvieron más peso que cualquier herida que hubiera nombrado. Aquella admisión no resonó con fuerza en la cabaña, pero alteró el aire entre ellos, porque la incertidumbre era un lenguaje que Tom hablaba con poca frecuencia, y oírlo en su voz se sintió como presenciar una fractura en la piedra. A medida que caía la noche y bajaba la temperatura exterior, permaneció despierto escuchando la respiración de Nancy, que se acomodaba en el sueño mientras su propio pecho sentía un dolor leve pero persistente, y comprendió con una claridad más profunda que el frío, que la fuerza por sí sola, no podía negociar con el tiempo. Siempre había creído que sobrevivir significaba sobreponerse a cualquier tormenta que trajera la montaña, pero este nuevo ajuste de cuentas exigía algo más humilde que la resistencia, porque requería reconocer que el terreno más duro que jamás podría cruzar era el frágil paisaje dentro de su propio cuerpo. La tormenta llegó sin ceremonias, tragándose los picos y enterrando el valle bajo un implacable barrido de blanco, y Tom Moore sintió su presión mucho antes de que los primeros copos pesados golpearan el techo de la cabaña, porque el barómetro había bajado con una aguda decisión que sus huesos reconocieron con la misma seguridad que cualquier instrumento. El viento traía ese familiar aroma metálico del invierno profundo, del tipo que se asienta en la parte posterior de la garganta, y advertía de ventiscas lo suficientemente altas como para tragarse los postes de la valla enteros, y en años anteriores lo habría acogido como prueba de que aún pertenecía a esta tierra que exigía vigilancia. En lugar de eso se quedó en la puerta observando cómo el cielo se oscurecía en un gris magullado, midiendo no la nevada sino el débil temblor que le recorría las manos y la sutil irregularidad de su respiración, que se había convertido en un compañero no deseado. El recuerdo del dolor en la cresta no se había desvanecido con el tiempo, sino que se había incrustado en su conciencia como una astilla bajo la piel, presente en cada levantamiento de madera y cada paso sobre el suelo helado, y el conocimiento de que podría volver sin previo aviso hizo que la tormenta pasara de ser un desafío a una prueba. Nancy estaba de pie justo detrás de él con su silencio cargado de observación, y aunque al principio no dijo nada, su presencia le pareció protectora de un modo que le inquietó más que el viento que se levantaba. Ensilló el caballo con movimientos más lentos y deliberados que delataban más cálculo que confianza, consciente de que incluso apretar la cincha exigía una respiración mesurada y una firmeza que antes daba por sentada. Orgullo insistió en que había que revisar el vallado del perímetro antes de que las derivas se volvieran intransitables, porque el ganado dependía de la vigilancia y los lobos no respetaban ninguna vacilación. Cuando Nancy le dijo por fin que hoy no tenía que demostrar nada, sus palabras no contenían ni acusación ni miedo, sino una tranquila súplica de sensatez, y él respondió que solo estaba haciendo lo que había que hacer, aunque incluso para sus propios oídos la explicación sonaba ensayada y débil frente al aullido que cobraba fuerza más allá de las paredes de la cabaña. El viaje resultó agotador desde el primer tramo de sendero, ya que la nieve se acumulaba en gruesas crestas
que obligaban al caballo a esforzarse y moverse con cada paso inseguro, y Tom sentía cada sacudida de la silla reverberar en su pecho como una campana de advertencia muda que se negaba a ser silenciada. Mantenía la respiración controlada por pura disciplina, contando cada inhalación y cada exhalación, como si solo el ritmo pudiera imponer orden en el pulso errático bajo sus costillas, y fijaba los ojos en el contorno borroso de la lejana línea de la valla, con la obstinada resolución que había definido décadas en el valle de Yaak. La tormenta transformaba los puntos de referencia familiares en sombras indistintas, despojando a la tierra de su claridad reconfortante y volviéndola adversa en lugar de acogedora, y la comprensión de que el hogar podía parecer tan extraño le inquietaba más profundamente de lo que le importaba admitir. A mitad de camino hacia la lejana puerta, la opresión regresó con una precisión brutal, apretando lo suficiente como para robarle tanto la respiración como el equilibrio, y trató de enderezarse en la silla de montar mientras el mundo se estrechaba en los bordes de su visión como cortinas que se cierran. El caballo tropezó en una profunda vaguada en el peor momento posible, sus patas delanteras se hundieron inesperadamente, y Tom se inclinó hacia un lado mientras agarraba las riendas en un reflejo nacido del instinto más que de la fuerza antes de resbalar por completo y aterrizar con fuerza en la nieve. El impacto expulsó el poco aire que le quedaba en los pulmones en un agudo jadeo, que fue tragado inmediatamente por el viento y durante varios segundos suspendido permaneció allí, mirando a un cielo que ya no parecía vasto sino opresivo, mientras los copos se posaban en su cara y se derretían contra su piel sobrecalentada. El frío se filtraba constantemente a través de su abrigo y en los músculos, pero el mayor terror no provenía de la temperatura sino de la debilidad hueca que se extendía por sus miembros como el agua por la tierra agrietada, porque se había caído innumerables veces en su vida y cada vez se había levantado con un desafío que rayaba en la temeridad. Esta vez levantarse se sentía incierto de una manera que no podía descartarse como un shock momentáneo, y la tormenta no se detuvo por su lucha, ni el viento se suavizó en reconocimiento de su vulnerabilidad. Durante un largo momento que pareció alejado del tiempo ordinario, comprendió con asombrosa claridad lo fácil que podía terminar no en una confrontación dramática con un depredador o una avalancha, sino en la tranquila rendición a un cuerpo que se negaba a cooperar cuando se le exigía, y esa comprensión caló más hondo que cualquier herida anterior. Le vinieron a la mente recuerdos de rodeos rugientes y de polvo levantándose bajo las pezuñas, de músculos enroscados con fuerza juvenil y pulmones que nunca cuestionaban el aliento siguiente, y vio en esos destellos a un hombre cuya confianza rayaba en la arrogancia, porque aún no se había enfrentado a una fuerza que no pudiera ser sometida. Ese hombre se sentía distante ahora casi como una figura de la historia de otra persona, y el contraste entre entonces y ahora presionaba fuertemente contra el orgullo que lo había sostenido durante mucho tiempo. Se empujó primero sobre los codos y luego sobre las rodillas, y el esfuerzo le provocó otra oleada de mareo que combatió con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados, y murmuró para sí mismo que se levantara como si ordenara a un viejo compañero que había flaqueado momentáneamente. Lentamente y con visible esfuerzo, se obligó a incorporarse y estabilizó al caballo, cuya respiración ansiosa se mezclaba con la tormenta en nubes inquietas, y fue plenamente consciente de que los latidos erráticos de su corazón le asustaban más que la propia caída. No terminó la comprobación completa del perímetro, aunque enmarcó la decisión como una estrategia más que como una rendición, diciéndose a sí mismo que la cautela preservaba la fuerza y que la valla restante podría resistir una noche más. Sin embargo, cuando se volvió hacia la cabaña, con cada respiración agitada, le pesaba más la verdad de que no había elegido retirarse, sino que se había visto obligado por un cuerpo que le imponía límites que ya no podía ignorar. Cuando la cabaña emergió por fin a través de la nieve soplando como una forma oscura contra el caos blanco, el alivio se mezcló con un aleccionador reconocimiento de que la montaña no perdonaba la debilidad y no se detenía ante el orgullo. Y él comprendió con una claridad más nítida que el frío, que la debilidad ya no era hipotética sino real y presente. En esa dura convergencia de tormenta y fragilidad, Tom reconoció que la batalla a la que se enfrentaba ya no era únicamente contra el invierno o los lobos, sino contra el lento e innegable cálculo del tiempo mismo, y la indiferencia de la montaña hizo que fuera imposible escapar de esa comprensión. El viaje fuera del valle a la mañana siguiente
se sintió como una rendición silenciosa, y Tom Moore se sentó rígido en el asiento del pasajero, mientras la familiar línea de árboles retrocedía detrás de ellos, cada milla de áspera carretera, poniendo distancia entre él y la única vida en la que había confiado. Nancy mantenía la vista al frente, las manos firmes en el volante, pero el silencio dentro del camión era más pesado que cualquier tormenta que hubieran soportado juntos. A ninguno de los dos les gustaba dejar la montaña desatendida, sobre todo en pleno invierno, pero la caída y la nieve habían borrado cualquier ilusión que quedara de que aquello pudiera ignorarse. La mandíbula de Tom se tensó a medida que descendían de las elevaciones más altas, cambiando el aislamiento por el pavimento, cambiando la autosuficiencia por las luces fluorescentes y las salas de espera. En su juventud se había enfrentado a toros bravos sin inmutarse, pero la idea de que un médico le pusiera nombre a lo que ocurría dentro de su pecho le inquietaba de un modo que no podía articular fácilmente. Nancy había insistido sin levantar la voz, y de algún modo aquella serena insistencia tenía más fuerza que cualquier argumento. Cuando llegaron a la pequeña clínica regional, la decisión parecía irreversible, como si cruzara una frontera invisible entre lo que había sido y lo que ahora podría verse obligado a ser. En el interior, el aire olía estéril y desconocido, despojado de humo de leña y viento frío. Y Tom se sentía visiblemente fuera de lugar, sentado bajo luces brillantes que revelaban cada línea grabada en su rostro curtido. Se ordenaron pruebas, se hicieron preguntas, y él respondió a cada una con el mínimo detalle, reacio a dar forma a algo que había pasado días tratando de eludir. Nancy permaneció a su lado, su mano rozando ocasionalmente su brazo, conectándolo a tierra, de una manera que él apreciaba y resentía a la vez, porque necesitar conexión a tierra significaba admitir vulnerabilidad. Cuando por fin el médico entró con los resultados, el tono cambió de procesal a grave, y la explicación se dio con una cuidadosa precisión que dejaba poco margen a interpretaciones erróneas. Los episodios, le dijeron, eran compatibles con una importante sobrecarga cardíaca, probablemente desencadenada por un esfuerzo físico prolongado, en condiciones extremas, y continuar al mismo ritmo podría provocar un acontecimiento grave al que su cuerpo podría no sobrevivir. Las palabras se posaron pesadamente entre ellos, clínicas pero devastadoras, traduciendo meses de sutiles señales de advertencia en una amenaza clara e innegable. Tom escuchó sin interrumpir, con expresión controlada, pero en su interior algo se fracturó, porque el diagnóstico no se refería simplemente a la salud, sino a la identidad. Preguntó cuánto esfuerzo era demasiado, cuánta reducción era necesaria, como si pudiera haber una negociación para preservar el núcleo de su rutina. La respuesta fue directa: necesitaba reducir drásticamente los trabajos pesados, evitar los esfuerzos de gran tensión y permanecer al alcance del apoyo médico, especialmente durante los duros periodos invernales. Nancy apretó con fuerza su mano al oír la frase al alcance de la mano, porque ambos comprendían lo que eso implicaba sobre la lejanía de su granja. En el camino de vuelta el silencio volvió, pero esta vez palpitaba de miedo tácito, más que de incertidumbre. Por fin Nancy habló con voz firme pero llena de emociones que había reprimido durante días, diciéndole que no podía seguir fingiendo que la obstinación era fortaleza, cuando podía costarle el hombre con el que había construido una vida. Se quedó mirando la serpenteante carretera, asimilando la realidad de que la montaña que le había dado forma podía ser ahora lo que le pusiera en peligro. La confrontación que siguió aquella noche en la cabaña no fue explosiva, pero sí cruda, de una forma que caló más hondo de lo que jamás podrían haberlo hecho los gritos. Nancy estaba de pie junto a la chimenea, con la luz del fuego reflejándose en su rostro, y le dijo claramente que tenía miedo cada vez que él salía, miedo de que un esfuerzo mal calculado la dejara sola en un valle demasiado vasto y demasiado silencioso. Tom se enfureció al principio, insistiendo en que retroceder era como rendirse, que la montaña exigía vigilancia y que él nunca había sobrevivido eligiendo el camino más fácil. Ella replicó que sobrevivir siempre había significado adaptarse, no desafiar ciegamente, y que aferrarse a un viejo ritmo, mientras su corazón vacilaba, no era valentía, sino negación. La verdad de sus palabras perduró mucho después de que las pronunciara, porque bajo su orgullo reconoció el patrón. Había estado tratando de demostrarse algo a sí mismo, a la tierra, tal vez incluso al público invisible, que veía su vida en la montaña como si la resistencia por sí sola definiera su valía.
Nancy se acercó y admitió con la voz entrecortada por primera vez que no le importaba la imagen o el legado si eso significaba perderlo por un colapso evitable en la nieve. Esa admisión atravesó su resistencia porque replanteó la lucha no como el hombre contra la montaña, sino como el marido contra el ego. Por fin habló del miedo que había mantenido oculto, confesando que no sabía quién sería si ya no podía trabajar la tierra como siempre lo había hecho. Nancy respondió en voz baja que seguiría siendo el hombre que eligió la vida por encima del orgullo y que ese era un legado que merecía la pena proteger. En aquel tranquilo intercambio, cristalizó la dura realidad. La mayor prueba a la que se había enfrentado no era sobrevivir a la naturaleza salvaje, sino aceptar que ahora la supervivencia requería un cambio. Una llamada de auxilio. La mañana siguiente a su enfrentamiento, Tom Orr salió al porche antes del amanecer y dejó que el aire frío se asentara en sus pulmones, midiéndolo cuidadosamente, como si estuviera probando un terreno desconocido. El valle se extendía ante él en tonos apagados de blanco y gris, engañosamente tranquilo, como si nada hubiera cambiado bajo la superficie de su vida, aunque todo había cambiado. La advertencia del médico resonaba en sus pensamientos, no como pánico, sino como una verdad firme e inevitable. Y las palabras de Nancy de la noche anterior perduraban aún con más fuerza. Durante décadas había equiparado la autosuficiencia con la soledad, creyendo que necesitar ayuda era una fractura de carácter más que un ajuste estratégico. Ahora se encontraba en una encrucijada en la que negarse a recibir ayuda podía significar perder la misma vida que intentaba defender. Aún había que cuidar las trampas, había que reponer las pilas de leña, y las vallas no se repararían solas después de una nevada. Podía seguir como hasta entonces y apostar por el ritmo impredecible de su corazón, o podía tomar una decisión que heriría su orgullo, pero protegería su futuro. La decisión no le resultó fácil, y se paseó por el porche antes de volver a entrar con una determinación que le resultaba tan extraña como necesaria. Cogió el teléfono con una vacilación que habría parecido absurda a la versión más joven de sí mismo, el vaquero de rodeo que una vez creyó que la fuerza significaba no doblarse nunca. La primera llamada fue a un vecino cercano que había ofrecido ayuda en inviernos anteriores, y la voz de Tom llevaba un peso de humildad cuando explicó que podría necesitar ayuda para transportar cargas más pesadas y comprobar el tramo más lejano de la valla. No hubo ningún juicio al otro lado de la línea, solo un acuerdo directo de que los vecinos se cuidan unos a otros. Aquí fuera un recordatorio de que la supervivencia en las montañas siempre había implicado a la comunidad, lo reconociera o no. La segunda llamada era más difícil ya que implicaba hacer arreglos para pasar parte de las semanas más duras del invierno, más cerca de la ciudad, a una distancia razonable de la atención médica, en caso de que se produjera otro episodio. Hablar de esos planes en voz alta los hizo reales, y por un momento se quedó mirando las paredes de la cabaña, casi esperando que rechazaran la idea. Nancy observaba en silencio el alivio suavizando su expresión a medida que cada conversación concluía sin drama ni lástima. No respondió de inmediato, porque el orgullo no se disuelve en una sola mañana, pero sintió un sutil cambio en su interior, como si la carga de fingir invencibilidad se hubiera disipado lo suficiente como para permitirle respirar con más libertad. Aquella tarde recorrió el perímetro a paso medido, no para demostrar resistencia, sino para reconocer la continuidad, y se dio cuenta de que la adaptación no borraba su historia de montañés ni disminuía las décadas que había labrado en esta tierra. La montaña seguía en pie indiferente pero constante, y él comprendió que pedir ayuda no significaba renunciar a la propiedad de su vida, sino salvaguardarla. La dura realidad le había obligado a actuar, pero al elegir actuar en lugar de negarse, recuperó un tipo diferente de fuerza que no estaba arraigada en el desafío, sino en la preservación. Y el ritmo de la granja se transformó sutilmente a medida que Tom Orr se acomodaba a un ritmo recalibrado que equilibraba la cautela con el propósito. La línea de trampas era ahora más corta y estaba estratégicamente situada para reducir al mínimo las agotadoras caminatas a través de las profundas zanjas, y las tareas más pesadas se coordinaban con vecinos que llegaban sin fanfarrias y se marchaban sin esperar nada a cambio, más allá del respeto mutuo.
Tom seguía levantándose. Antes del amanecer seguía preparando café mientras el valle dormía y seguía saliendo a la calle para leer el cielo con el ojo experto de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida estudiando el tiempo como aliado y como adversario. La diferencia no radicaba en el paisaje sino en su conciencia. Escuchaba a su cuerpo con la misma atención que antes reservaba a los aullidos lejanos de los lobos o a los patrones cambiantes del viento. Cada respiración controlada, cada movimiento deliberado, se convertía en un acto de disciplina más que de negación. Había momentos en los que la frustración estallaba, sobre todo cuando se encontraba haciendo pausas para descansar, donde antes habría seguido adelante sin pensar, y en esas pausas se enfrentaba al persistente aguijón del envejecimiento con más honestidad que nunca. Sin embargo, también había una gratitud silenciosa entretejida en esas mismas pausas, un reconocimiento de que seguía en pie, de que seguía viendo cómo el amanecer pintaba de oro la nieve, de que seguía compartiendo esta vida con Nancy, en lugar de dejarla que la afrontara sola. Una tarde, cuando el cielo ardía con la última luz del día, Nancy se reunió con él en el porche y deslizó su mano entre las suyas, un gesto que no requería explicación ni conllevaba acusación alguna. Ella le preguntó si echaba de menos el antiguo ritmo, y él admitió que sí que había una cierta satisfacción feroz en sobrepasar los límites sin vacilar en creer que la montaña siempre cedería a la pura voluntad. También admitió algo que antes consideraba impensable, que sobrevivir significaba más para él que demostrar su valía. La montaña no se había ablandado y nunca lo haría, pero había aprendido que la resistencia no tenía por qué ser la misma en todas las estaciones de la vida. Reflexionó sobre cómo los espectadores de Mountain Men veían a menudo el espectáculo de la resistencia sin ser testigos de las recalibraciones privadas necesarias para mantenerla año tras año. La fuerza, se dio cuenta, no era un rasgo fijo, encerrado en la juventud, era una decisión que se repetía a diario, unas veces expresada mediante la acción y otras mediante la contención. La dura realidad de su cardiopatía seguía presente, un límite invisible que no podía ignorar, pero ya no la sentía como un enemigo que le acechaba en la nieve, sino que se había convertido en un severo instructor que le obligaba a priorizar la longevidad sobre el orgullo y la colaboración sobre el aislamiento. Mientras la oscuridad se cernía sobre el valle, Tom contempló la extensión de naturaleza salvaje que había forjado su identidad y comprendió que después de todo la montaña no lo había expulsado. Simplemente le había recordado que la supervivencia evoluciona, que incluso los hombres más fuertes deben redefinir con el tiempo lo que significa resistir. Apretó suavemente la mano de Nancy y le dijo: «Sigo aquí», y las palabras tuvieron más peso del que podría tener cualquier alarde de conquista. La montaña seguía siendo vasta e implacable, pero él se había enfrentado a su lección más dura y había elegido la vida, y en esa elección había una victoria más silenciosa y profunda de la que jamás había conocido.